Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria que nos estéis viendo o escuchando en directo en estos momentos. Y naturalmente, ahora mismo, con nuestro compañero y hermano Víctor Lucía. Bienvenido a tu casa. Buenas, muy buenas, Xavi. Un día más. Un placer estar aquí en Caja de Pandora Weekend. Hacía tiempo que tenía ganas de volver otra vez a estar aquí. Hacía ya más de un mes que no aparecía. Estamos reestructurando personas y programas. Mañana entrará ya un cometido de nuevas personas y bueno, hemos hecho un poquito de acople de todo lo que hay de la verdad en el entorno. Y ahí estamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy veníamos aquí hablando una continuación, ¿no?, de las sesiones anteriores que hemos tenido sobre la soberanía interior, este viaje que, bueno, al final es el viaje, ¿no? Es el viaje de la aventura del héroe, por ejemplo. Seguro que algunos de vosotros que estáis escuchando ahora sabéis lo que es esto de la viaje de la aventura del héroe. Es el mito universal, ¿no?, que lo que muestra es el ascenso evolutivo de la conciencia humana, ¿no? O sea, cómo el ser humano puede crecer, ¿no?, desde un lugar de, vamos a llamarlo, de esclavitud, que es la parte más animal, hacia un lugar de libertad, que es básicamente desarrollar las cualidades espirituales, ¿no? Desarrollar esa potencialidad que todos tenemos, ¿no? Entonces eso ha estado siempre, en todas las culturas, ha estado en forma de mitos y en forma de símbolos. Y hoy yo vengo con un día muy especial, ¿no? He preparado unas cositas ahí interesantes, sabiendo que este es un canal que suele gustar mucho al tema del tarot, por ejemplo. Yo tengo aquí colocado mi tarot porque voy a hacer una relación existente, ¿no?, dentro del viaje del Homo Deus sobre todo con los 22 arcanos del tarot, ¿no? Y bueno, creo que va a ser algo bastante interesante porque en otras sesiones hemos hablado mucho del tema de la soberanía interior, ¿no? De cómo podemos empezar a cuestionar este paradigma. Y aquí lo que os voy a mostraros hoy es cómo está todo codificado en símbolos. Es decir, esto que hablo del viaje, ¿no?, el viaje del héroe, al final se encuentra codificado en símbolos, en arquetipos, que son los mismos. O sea, se repiten a lo largo de todas las culturas, ¿vale? Yo estudié antropología, estudié comparación de mitos religiosos y me di cuenta, ¿no?, que da igual que tomemos mitos de América, mitos hebreos, mitos islámicos o incluso paganos, al final es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces básicamente hay un símbolo que es el símbolo universal, es un símbolo universal y es un símbolo que al final nos está mostrando codificado este viaje del héroe, y este símbolo nos sirve como un mapa, ¿sí? Es decir, yo si quiero ir a un lugar, ¿no? A un lugar, utilizo un mapa para no perderme. Entonces, este mapa para no perdernos, es un símbolo que básicamente se trata de lo que llamamos el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en la Biblia, ¿no? Si os acordáis, en el Génesis aparece el árbol de la vida como aquel que estaba puesto en el centro ¿os acordáis? Del Edén, ¿no? Y Yahvé le dice a Adán y a Eva que pueden comer del árbol de la vida, pero que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y en el Génesis está escrito que estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el símbolo del árbol de la vida es un símbolo universal que está en todas las culturas, ¿no? En el chamanismo, para aquellos que ya se hayan metido un poco en el tema del chamanismo, sabemos que están los 6 ríos y el árbol de la vida también está configurado, y muchos de los mitos hablan de que en la creación del mundo, de la tierra, ¿no?, es a través de un árbol, y el ser humano también es una representación de un árbol, ¿no? Entonces, si voy a compartir un poco pantalla para que veamos, a ver si es posible. Aquí.
A ver si podemos ver el símbolo, ¿verdad? Este símbolo, Xavi, tú dime si se puede ver. Un momento que estoy configurando, pero ahora lo Vale. tienes. Vale, ahora se imagino que se verá, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Está aquí en un Word. Bueno, este símbolo que yo quiero, que muchos seguramente ya lo conocéis, se trata del árbol de la vida, ¿no? Son las 10 sefirot. Esto se conoce tradicionalmente por la Cábala. Son las 10 sefirot y es lo que nos están mostrando básicamente es cómo se crea, cómo se manifiesta la materia, ¿no? A través del espíritu, en una serie de pasos que van bajando desde Keter, que es la corona, van bajando una serie de pasos hasta llegar a Malhut, que es el reino. Entonces hay un proceso de manifestación del mundo que empieza por la emanación, luego sigue la creación, la formación y la acción. Entonces, este símbolo, que es el árbol de la vida, que está también representado aquí, ¿no? Con los tres pilares. Aquí tenemos el pilar central, el equilibrio, el pilar del rigor, el pilar izquierdo y el pilar derecho de la misericordia. También representado por, aquí lo vemos, ¿no? Esta es una representación de la Kundalini, que es la serpiente, que la doble serpiente que sube, ¿no? Y se eleva, por eso las alas, ¿no? Hasta llegar arriba, ¿no? A la corona. Entonces, bueno, simplemente este símbolo es muy importante porque nos está hablando de las leyes de la manifestación del universo, ¿no? Que básicamente hay una ley que es la ley de la Trinidad, la famosa ley del 3, ¿no? Y la ley del 7, que juntas forman el 10, que son las 10 sefirot del árbol de la vida. Y esto lo encontramos, es muy interesante porque lo encontramos en diferentes mitos. Por ejemplo, Pitágoras, también, o Platón, ¿no? Pitágoras hablaba de las esferas, de las famosas música de las esferas, y él estaba hablando de lo mismo, de las sefirot como esferas, y el número 10, que es un número sagrado, ¿no? Porque forma el 1 y el 0, que es todo inicio y todo final, el alfa y el omega. Entonces vemos cómo siempre se ha representado la manifestación, la creación del universo en este símbolo que es el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, curiosamente, lo utiliza la Kabbalah y también fue transmitido de generación en generación y pasó a lo que se conoce como lo que es la sabiduría esotérica, ¿no? La sabiduría esotérica y el misterio. Es decir, sabemos que el Génesis, o sea, la Torá, que estaba en principio en hebreo y que contenía una serie de secretos, cuando pasó a ser interpretada por parte de las religiones, primero la religión judía y después la religión cristiana, se ocultaron estos símbolos y estos símbolos pasaron a estar, digamos, en el esoterismo, ¿no? Por eso todo lo que era esotérico. Y el tarot, si os fijáis, el tarot viene de la Torá. Es una derivación, tarot viene también algunos dicen que es el libro de Tot, ¿no? Pero realmente el libro del dios egipcio, pero realmente estamos hablando de la Torá. Entonces, la Torá justamente es el Antiguo Testamento hebreo. Y lo curioso es que los 22 arcanos del árbol, del tarot, los 22 arcanos del tarot, coinciden con los 22 senderos del árbol de la vida. Entonces, vamos a verlo. A ver si puedo... parece que lo he cerrado. Quiero compartiros... acá. Aquí. Quiero compartiros otra imagen. Pero no sé si se va a ver. Ahora me decís si se ve, ¿vale? ¿Se ve esta imagen que estoy poniendo en Word? Del árbol de la vida. No sé si se ve, Xavi. Sí que se ve, sí. Estoy intentando localizarla, como veo de lo que es, a ver si la localizo la original incluso. Y te la cuelgo así en plan grandota. Vale. Esta está muy guay, The Tree of Life. Aquí hablamos de las 22 partes, son los 22 senderos. Los 22 senderos
nos hablan de la unión, del viaje que hace el alma a través de todas las sefirot. Acordaros que cada sefirot, cada esfera, representa un proceso, un paso en la creación. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos primero de la primera sefirá, que es Keter, que está en la corona, es la corona. Está representado por un blanco, por el color blanco, y es el absoluto. O sea, aquí es la unidad, es, digámoslo así, el Dios, el origen, la fuente de todo, ¿no? Lo que llaman el gran espíritu, le llaman los indios americanos, por ejemplo. Y el gran espíritu, sabemos que emana, por emanación, pasa a Jogma, que es la sabiduría, es la famosa Sofía, que en el mito gnóstico es el león, es la divinidad, ¿no? Que por emanación generó lo que es la tierra, básicamente. Y enamorándose del ántropos, del humano. Jogma, que es la sabiduría, que es básicamente es la energía, o sea, el absoluto crea un espacio, porque Jogma ya es el espacio, ese espacio permite que ya la energía pueda fluir, y la misma energía, a continuación, genera a Binah, que ya es el mundo material, es la materia y el tiempo. Es decir, en Jogma no hay tiempo, solo hay energía, es el ahora, es la dimensión del ahora, y en Binah ya estamos obteniendo lo que es básicamente la materia y el tiempo, ¿sí? La materia y el tiempo, y en Binah está simbolizado por Saturno. Entonces, en el mito de este mito que estamos hablando, Saturno representa, como es el planeta, ¿no? El astro más lejano del Sol, realmente que se conociera, porque luego han venido Urano, Neptuno, pero son planetas posteriores. Saturno era lo más lejano que se conocía. Y Saturno, si vemos, Saturno representa, por eso está de color negro, representa el demiurgo, representa, digámoslo así, el arconte, ese dios que es creado a partir de Sofía, pero que al no haber sido emanado directamente del absoluto, es un dios que, al estar desconectado, considera que él es el absoluto, ¿no? Entonces es un dios impostor, se llama el gran impostor, el engañador, ¿no? Se habla también de Satán, Saturno, el cubo, el sol negro, ¿no? Ya por ahí vamos a saber un poquito lo que es, ¿no? El Illuminati. Y básicamente es la parte que tiene que ver con la inteligencia, el entendimiento, pero desconectada de Sofía, que es la sabiduría, ¿no? Entonces, así vamos viendo cómo cada esfera va representando una parte de la creación y un planeta. Estamos hablando, por ejemplo, de Geset, que representa a Júpiter, Geburah, que representa a Marte, Tiferet, que es el Sol, por eso es el centro. Si os fijáis, es el centro de este dibujo, porque el Sol es el centro del sistema solar y es a partir del cual los demás astros giran, ¿no? Tenemos a Netzach, que representa a Venus, a Hot, que representa a Mercurio, a Yesod, que es la luna, y finalmente Malhut, que es la tierra, es el reino. Entonces, aquí es un diagrama, básicamente, de cómo se va manifestando, ¿no? Desde el absoluto, cómo desde la unidad desde la unidad se genera primero la energía, el espacio, luego el tiempo, y luego se van generando los diferentes planetas hasta finalmente llegar a la Tierra, ¿no? Y al ser humano. Entonces, lo interesante de esto es porque este es el mito de la creación, del origen, pero lo interesante de esto es cuando hacemos el camino de ascenso, que va desde Malhut hasta Keter, o sea, hacemos el camino en vez de arriba abajo, de abajo arriba, ese camino es el viaje del Homo Deus, es el viaje del héroe, es el viaje de ascender desde lo que es la materia, ¿no? Es el reino material, que es básicamente Malhut. Malhut es la Matrix, o sea, es lo mismo. Malhut es lo mismo que la Matrix, es el reino. ¿El reino cuál es? El reino es la Tierra, pero entendida no la Tierra como planeta, digamos, como posibilidad, sino es el sistema en el que vivimos, es este sistema en el que vivimos. Desde ahí podemos ir ascendiendo de niveles, ¿no? De conciencia e ir conectando todas las sefirots, todas las esferas, hasta llegar hasta arriba, ¿no? Y con lo cual, si hacemos eso, lo que estamos haciendo es ascendiendo evolutivamente en el árbol de la vida. Este símbolo es el símbolo del ascenso también de la serpiente, ¿no? De la Kundalini. O sea, que como vemos, está representado de diferentes formas.
Y yo os quería hoy, os traigo hoy esa correlación que existe entre lo que son los 22 senderos del árbol de la vida y los 22 arcanos del tarot. Porque básicamente el tarot, como he dicho, viene de esta sabiduría cabalística, ¿no? Entonces, voy a comentaros un poco porque es muy interesante. Si nosotros comenzamos en este camino, en este viaje del Homo Deus, primero tenemos que darnos cuenta dónde estamos, ¿no? Entonces, el primer paso en este viaje, acordaros que es un viaje, es una aventura, el primer paso, básicamente, es entender que nosotros básicamente estamos atrapados dentro de esta Matrix, ¿eh? La Matrix que representa a Malhut, el reino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como primera carta? Acordaros que estamos hablando al final, desde abajo hasta arriba. Entonces, la primera carta coincide que es la última del tarot y es esta que tengo ahora mismo en la mano, si se aprecia, que es el mundo, ¿sí? O sea, el mundo es el primer sendero que conecta a Malhut, al reino, con Yesod. O sea, conecta la Tierra, básicamente, con la Luna. ¿Y qué representa el mundo? La carta del mundo en el tarot. Pues si os fijáis, bueno, aquí está escrito, ¿no? Están representando los 4 elementos que a la vez son los 4 paradigmas, ¿sí? Son los 4 paradigmas que hacen que nos mantengamos dentro de lo que es la Matrix. ¿Os fijáis que están esas cuatro criaturas, esos 4 símbolos, rodean algo que está rodeado? O sea, que nos está indicando que hay un límite, ¿no? Ese es el límite de la Matrix. Y dentro se encuentra, fijaros el símbolo, se encuentra una mujer con una especie de soga, pero que tiene la forma de una serpiente enroscada, ¿no? En la mano, en cada brazo tiene una vara. Y esta mujer, ¿a qué representa? Esta mujer del mundo representa a Sofía, ¿no? Porque en el mito de la creación, Sofía es la tierra, es Gaia, ¿no? Es la divinidad de la tierra. Y en el mito de la creación, Gaia, la tierra, se encuentra dormida. ¿Dormida por qué? Porque ha caído bajo el influjo de la materia, de los arcontes, entonces está como atrapada. Y fijaros que este es muy interesante porque este símbolo está presente también en muchas culturas. Por ejemplo, en el rapto de Europa, en los cuentos, ¿no? Que hablan de la princesa, la bella durmiente, la princesa que duerme, ¿no? Si os fijáis, en muchos mitos de la Edad Media y leyendas se hablaba de el San Jorge, por ejemplo, la leyenda del caballero, que siempre viene representado por el águila, porque es el sol, el caballero representa al sol, representa al Mesías, al liberador, que después hablaré de esa figura arquetípica. Con su lanza va a despertar a la doncella que está atrapada, ¿por qué? Por un dragón. ¿Y el dragón quién es? Obviamente el dragón representa a Satanás, a Saturno. ¿Y quién representa la doncella, la bella? Pues representa a la tierra. Entonces esto es muy interesante porque lo que nos está mostrando, básicamente, es que Gaia, ¿no? Gaia, la tierra como ser vivo, cuidado, no como planeta muerto, justamente lo que hace que lo veamos a la tierra como algo para ser usado, ¿no? Para ser violado, explotado, todos sus recursos expoliados, es justamente la mentalidad arcóntica. Porque la Tierra es un ser vivo en sí mismo. Es un organismo, es un enorme organismo y nosotros estamos dentro de esa red. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que la divinidad, esta divinidad de Gaia, Sofía, está durmiendo y como vemos aquí está dentro, encerrada en los 4 paradigmas. Si os fijáis, abajo están el símbolo los podemos ver, el símbolo del toro y el del león, ¿sí? Que están representando la parte de abajo, ¿no? La parte de, bueno, concretamente lo que representa aquí, lo que está representando el toro, básicamente es el elemento tierra, que es la política, es el paradigma de la política, y lo que representa el león, el símbolo del león, lo que está representando el león es el elemento fuego y nos está hablando de la economía, ¿sí? La política y la economía. Sabemos que la política y la economía están unidos. Y son los que tienen el poder sobre la tierra, ¿no? A su vez,
el Tauro, digamos, el toro, representa también lo que es la anchura y el león lo que nos muestra es la profundidad, ¿vale? Estamos hablando de las dimensiones de la Matrix, ¿no? La Matrix sabemos que es una 3D, son 3 dimensiones más la dimensión del tiempo. Entonces, aquí está representado la Matrix con estos dos paradigmas de abajo, la política y la economía, que se complementan, porque sabemos que el político y la política y la economía van de la mano siempre, es decir, el Estado y los bancos van totalmente siempre de la mano, simbolizados por el toro, que es la tierra, y el león, que es el fuego. Y arriba, si os fijáis, en el elemento, en la parte de arriba, lo que nos están mostrando tiene que ver con el cielo. Tenemos el lado izquierdo superior, tenemos la figura de un ángel, ¿vale? Una mujer, que viene a representar el agua, el elemento agua, y lo que representa es la religión, ¿sí? El agua que todo lo une es el paradigma de la religión. Y enfrente tenemos al águila, el águila que representa el elemento aire, representa la ciencia, el conocimiento, el paradigma de la ciencia y del conocimiento. Entonces, la religión y la ciencia, si os fijáis, también están totalmente relacionados. Es decir, de hecho, la cienciología, que yo le llamo, que es el transhumanismo, comparte los mismos mitos exactamente que la religión. Y es igual, es la nueva religión. El nuevo opio del pueblo es básicamente la cienciología, ¿no? Es la fe ciega en cosas que la gente no puede ver, ¿no? Porque no se tiene que fiar de alguien, de algún especialista, del científico de turno, ¿no? Ya sabemos, de la OMS, que te viene a contar sus milongas y la gente lo cree. Entonces son como los nuevos curas. Entonces observáis cómo aquí está codificado totalmente esos 4 paradigmas: la política, la economía, la ciencia y la religión, la tierra, el fuego, el agua y el aire, la anchura, la profundidad, la altura y el tiempo. La religión representa el tiempo, son los dueños del tiempo, por eso tienen las llaves las llaves del cielo, acordaros, de la iglesia. Entonces, en este símbolo ya nos están mostrando cómo Sofía está atrapada aquí, ¿no? En estos 4 paradigmas que están formando este círculo. Y es la primera figura del tarot. Luego, si seguimos, ¿vale? Seguimos con la siguiente figura del tarot. Tenemos el juicio. Acordaros, ¿no? El número 20. Tenemos el juicio. Se aprecia, ¿no? Aquí. Estas cartas son holográficas, entonces igual aparecen cosas raras, ¿no? En la carta. Aquí tenemos el juicio. Fijaros que el siguiente paso, bueno, el primer paso ya hemos visto que es salir de la Matrix, bueno, es conocer cómo son los paradigmas. ¿Cómo salir de la Matrix? Pues uno puede salir de la Matrix, obviamente, cuando mira hacia adentro. Mientras estemos mirando hacia afuera y digamos que la política nos va a decir siempre lo que debemos hacer y no debemos hacer, ¿no? La economía nos va a decir aquello que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La religión, aquello que está bien y aquello que está mal. Y la ciencia, aquello que es verdad y aquello que es mentira. Entonces, mientras nos dejemos guiar por los 4 paradigmas, que son los que programan las creencias de la humanidad, pues no podremos salir de la Matrix, no podremos vivir nuestra propia realidad, no podremos crear realidad, porque estaremos atrapados en este programa, que son básicamente los 4 paradigmas. En el momento en el que seamos capaces de tener una ética propia, que no tengamos que seguir la moral que alguien nos impone desde fuera, de lo que es bueno y es malo, cuando seamos capaces de hacer algo, no por la economía que tenemos, sino por el impulso de hacerlo, ¿sí? Cuando tengamos un impulso de hacer algo y la economía no nos limite, no nos frene, cuando hagamos algo a conciencia sabiendo que puede que sea ilegal, porque las leyes solamente no son arbitrarias, ¿no? Y sabemos que funcionan para el interés del paradigma político-económico. O cuando seamos capaces de encontrar una verdad más allá de lo que nos diga un científico. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama salir de la Matrix realmente y crear realidad propia. Cuando somos capaces de mirar hacia adentro y de tener juicio propio, pensamiento propio y voluntad propia. Pero es algo que hay que trabajar. Como yo he explicado varias veces, esto es hay que entrenar ese músculo. Igual que uno va al gimnasio, hace pesas, pues también hay que entrenar el juicio hay que entrenar
el músculo del juicio, del discernimiento y de la voluntad, ¿verdad? Entonces, el siguiente camino, siguiente carta que nos habla es el juicio. Y fijaros qué interesante, que el juicio es, bueno, viene representado como el clásico juicio final, ¿no? Donde hay un ángel que toca la trompeta y se levantan los muertos del ataúd donde están en el ataúd, hay una parte, bueno, hay una parte de que son muertos y luego estos mismos tres, fijaros, que estos mismos tres se ven, bueno, no sé si se puede observar eso, pero los tres que están de espaldas, que están saliendo de un ataúd como si estuvieran muertos, detrás del reflejo del agua, son los mismos, solo que en diferentes posiciones, o sea, son padre, madre, hijo, que aparecen vivos, ¿vale? O sea, los tres muertos resucitan, ¿no? Y aparecen vivos. Bueno, esto en un primer momento podríamos pensar, ¿no? Que se refiere al juicio final, donde el ángel les toca la trompeta y los muertos resucitan. Bueno, eso es un nivel, digamos, muy superficial. Pero aquí estamos hablando del momento que estamos viendo ahora, es decir, en el momento que uno puede salir de la Matrix y uno deja de identificarse con esa persona, acordaros, persona significa máscara y es un ser muerto. La persona está muerta, es una corporación en términos jurídicos, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando te piden el DNI y te identificas con ese DNI, te estás identificando con un muerto, porque eso no tiene vida, tú eres un ser vivo, tú no eres ese número ni esa imagen que otros han registrado para ti. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú dejas de identificarte con esa persona, y aquí yo esto lo relaciono con el clamo de vida, es decir, las trompetas de los ángeles lo que nos están mostrando es el apocalipsis, ¿no? Sabéis que el juicio final viene después del apocalipsis. El apocalipsis no es el fin del mundo, como mucha gente cree. El apocalipsis es la gran revelación. Se está revelando que hay una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que estábamos muertos en vida y que ahora resucitamos a través justamente de reconocer cuál es nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestro verdadero ser? ¿No? El yo soy, la esencia divina. Entonces, por eso aparece aquí en el tarot, aparece los tres madre, padre, hijo, que salen del ataúd y después, tras el agua, que el agua siempre va a representar un espejo de la realidad, aparecen vivos. ¿Sí? Entonces, qué interesante, ¿no? El siguiente paso que es el juicio. Pero ¿qué pasa? Que para poder estar vivos y para poder seguir en este camino del ser, ¿qué necesitamos? Nos lo dice la imagen del sol, que es el siguiente, que viene. Lo que necesitamos básicamente es nacer de nuevo, ¿no? Ya lo decía el gran maestro Jesús, ¿no? Si queréis entrar en el reino de los cielos, que está hablando, el reino de los cielos es lo que estamos hablando, es el Homo Deus, el viaje del Homo Deus. Es viajar desde la Matrix, desde la esclavitud de la Matrix, viajar hasta Keter, que es el mundo, la corona, ¿no? Es integrar lo espiritual, es bajar realmente el cielo a la tierra. Entonces, decía, solo si sois como niños. ¿Pero a qué se refería en ser como niños? Pues en la pureza, ¿no? Solamente cuando conectamos con el corazón, ¿vale? Y el sol representa el corazón, acordaros, representa el centro, es el corazón. Y aquí tenemos una imagen de un niño que porta una bandera roja, ¿sí? Este niño que porta la bandera roja y está subido encima de un caballo blanco. El caballo blanco siempre ha representado la inocencia y la pureza, ¿no? Y también es como la parte salvaje de que todos llevamos dentro, en el sentido de aquello que no ha sido domesticado, ¿no? Es el ser, que no puede ser encapsulado, ni puede ser controlado, ni puede ser identificado. Entonces, aquí nos está mostrando que si somos como niños, en el sentido de si volvemos a esa pureza, a abrirnos, ¿no? Y conectamos con nuestro corazón, pues podemos entrar en ese reino a través de este símbolo que es el símbolo del sol, ¿no? En las diferentes tradiciones, el sol siempre ha estado relacionado con el renacimiento, con el arquetipo del niño interior. ¿Por qué? Porque el sol, día tras día, ¿no? Renace y nos llena de calor, nos llena de alegría, ¿no? Es como el corazón. Entonces ahí tenemos a el sol.
el símbolo del sol, que es el número 19 del tarot. ¿Sí? Entonces vemos cómo estamos ascendiendo desde Malhut, hemos pasado a Yesod y estamos conectando con el sol. Pero ya empezamos a tener algunos desafíos, algunos obstáculos, porque acordaros que en el camino del héroe, en el viaje del héroe, el héroe siempre encuentra obstáculos. De hecho, los obstáculos que encontramos en el viaje, las pruebas, es lo que nos permite justamente entrenarnos y lo que nos permite ascender, ¿no? Entonces aquí aparece una carta que es la carta de la luna. ¿Sí? Lo podéis ver, ¿no? Aparece la luna que está con una especie de rocío hacia abajo, y hay unos perros o lobos, bueno, hay uno que es un perro, el otro es un lobo, que están divididos por un sendero, y abajo tenemos el lago, una especie de agua, y tenemos el símbolo del escorpión, ¿sí? Bueno, esta carta que nos está mostrando, esta carta nos está mostrando justamente la dualidad que tenemos en la que vivimos, ¿no? En este mundo, y sobre todo el influjo de la luna, porque si bien el sol representa la conciencia diurna, ¿cierto? La conciencia solar representa como el ascenso del niño, ¿no? Del renacimiento, del renacer, y representa al final el ser, ¿no? El sol representa la esencia. La luna lo que representa básicamente son las emociones y la personalidad. Entonces, esta carta nos está mostrando que la personalidad en la personalidad se vive todo como dual. O sea, hay una parte que aceptamos y una parte que rechazamos. Hay una parte de perro y una parte de lobo, ¿sí? Y además la luna, con sus diferentes ciclos, ¿no? Cuando está llena, cuando está menguante, cuando está luna nueva, ejerce un influjo sobre todos los seres, sobre nuestras emociones. Y nosotros, y abajo aparece Escorpio, ¿no? El escorpión que sale del agua. Sabéis que nos está hablando de la constelación de Escorpión, que es uno de los signos, pero el escorpión tradicionalmente se ha relacionado tanto con el veneno como con la solución. Es decir, la escorpión siempre representa el dolor emocional del alma. Entonces, en este mundo dual, influidos por la luna, sufrimos, ¿no? Sufrimos heridas emocionales, y en la misma herida emocional también contiene el remedio. Lo que pasa es que habitualmente lo que hacemos es refugiarnos en la personalidad, nos refugiamos en el ego para no sufrir, para no sentir, digamos, el dolor de esa herida inicial, que ha sido una herida punzante, ¿no? Que tiene, por eso se relaciona con el aguijón del escorpión, ¿no? Entonces, esta carta nos está hablando de un primer obstáculo que encontramos, que es que la herida básica nos hace caer en esa dualidad, ¿no? Esta dualidad del bien y del mal, del placer y del dolor, del ser, de lo que lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo vemos ahí porque vemos cómo está representado de manera dual, en un lado izquierdo y un lado derecho, ¿no? Tenemos al perro que está domesticado y al lobo, por eso el símbolo del perro y el lobo, porque el perro es la parte de la personalidad que está domesticada y el lobo es la parte salvaje, ¿sí? O sea, es muy interesante, ¿no? Cuando empezamos a ver el símbolo del tarot desde esta conciencia, nos damos cuenta de que aquí lo que se nos ha codificado realmente es un viaje, es un camino. Por eso se llaman los 22 senderos de los arcanos, ¿no? Porque son 22, que son las que unen todas las sefirot, ¿sí? Hoy no me va a dar tiempo a ver todas las figuras, todos los arcanos, porque me llevaría mucho tiempo, pero bueno, hasta donde de tiempo. También podemos observar la siguiente, que es la estrella, ¿sí? ¿Os acordáis, no? Es el símbolo de la estrella, es el número 17. Y aquí hay representadas 8 estrellas, 7 pequeñas y una grande. ¿Y de qué nos está hablando esta estrella? A ver si alguien lo puede escribir, así jugamos un poquito, ¿vale? A ver si alguien se adelanta. ¿De qué nos habla esta estrella? Pues esta estrella nos está hablando ni más ni menos que de Venus, Ishtar, ¿no? Lucifer, la estrella del alba. ¿Veis? Que es una estrella de 8 puntas. ¿Sí? Es la estrella que representa a Venus. Y lo que vemos es básicamente por eso hay una ave que ¿veis? Una ave, porque es la estrella del alba, es la estrella del amanecer. O sea, tenemos la luna que representa la noche y
ahora tenemos el amanecer, al principio del amanecer, que es cuando vemos, cuando más brilla Venus, ¿no? Es la estrella que más brilla al amanecer, la estrella del alba, Venus, Ishtar. Y Venus, básicamente lo que viene representando, exactamente, es la estrella de la sanación, ¿no? Es la estrella también de la esperanza, porque es la estrella que representa esa luz, esa primera luz dentro de nosotros que se enciende tras el dolor. O sea, después de haber pasado por el dolor del aguijón del escorpión, tenemos a esta estrella, pero lo más importante de esta imagen es lo que está haciendo la mujer. Fijáis que la mujer está vertiendo aguas, tiene dos ánforas, una en la mano izquierda y otra en la mano derecha, y está llenando, ¿sí? Si os fijáis, está llenando, primero está llenando el agua, el lago, y por otro lado está llenando la tierra. Es más bestia que eso, porque el croma o lo que fuera hace un relato y ha habido un momento que con la carta se veía hasta el agua moviéndose. Sí, está muy chulo esto, porque como son holográficas, hacen efectos raros, ¿sabes? Y mira, ahí también se puede ver. ¿Y qué nos está mostrando esto? Pues el trabajo que tenemos que hacer cuando recibimos esa herida, ese aguijón, ¿vale? Esa herida es una herida de abandono, es una herida de rechazo, es la herida que ha sufrido el niño, acordaros. En el sol, acordaros de lo que estamos hablando. O sea, renacemos como un niño inocente, abrimos nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Muchas veces que recibimos el aguijón, ¿no? Del escorpión, la herida, que puede ser un abandono, puede ser un rechazo. La estrella lo que nos está indicando es que trabajemos esa herida. ¿Cómo? Virtiendo agua. El agua representa la emoción, es decir, alimentando nuestra emoción. Es decir, equilibrando también la emoción con la tierra. Por eso el agua la está vertiendo tanto en el lago como en la tierra. Alimentando nuestra propia tierra fértil. ¿Sí? Mira cómo se mueve ahí, ¿eh? Es preciosa esta carta. Entonces, lo que nos está indicando la estrella, Ishtar, Venus, es que tenemos que hacer un trabajo con nuestra herida. Tenemos que, como estaba, arrodillarnos, ¿no? Arremangarnos, como se dice, y ponernos a trabajar en ese equilibrio de, por un lado, sentir la emoción, abrir la emoción, y por otro lado, resolverlo, ¿no? Hacer algo con ella en la tierra, en el plano de lo que es lo concreto. ¿Sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Porque vemos cómo el tarot nos va mostrando básicamente todos los pasos. Y luego el siguiente paso, el siguiente arcano, sabéis que es la torre, que es el arcano 16, ¿no? Que lo que representa básicamente es cuando las creencias que manteníamos, esas creencias que estábamos manteniendo, se rompen, ¿no? Cuando se dice, no, se ha caído del árbol, se ha caído ¿no? Este se cayó de la torre, estaba en una torre y se cayó, ¿no? La torre muchas veces representa el ego, es decir, cuando estamos defendiendo una identidad, unas creencias que obviamente son ilusorias, y cae un rayo, ¿no? Ese rayo, fijaros, ese rayo representa justamente a el rayo liberador, ¿eh? En el mito gnóstico, que estaba hablando, o sea, acordaros de los pasos que he hablado. Primero está Sofía. Sofía es, digamos, cae en un sueño, es atrapada por el dragón, por el demiurgo, y está inconsciente, está dentro de la Matrix, inconsciente, dentro de la Tierra, ¿no? Pero para que Sofía despierte, desde el absoluto se manda una segunda divinidad que en el mito gnóstico se llama Escristos, ¿vale? Escristos, pero bueno, también viene representado por el rayo. Y en diferentes, Thor, por ejemplo, es en los nórdicos, Júpiter también lo representa Júpiter en el mito romano. Básicamente es el rayo que acaba con las ilusiones, es el rayo que viene para iluminar la oscuridad, ¿no? Para romper la ilusión, para romper la mentira. Es la verdad, ¿no? A veces la verdad nos cae como un rayo en la vida, ¿no? Estamos sosteniendo una ilusión, de repente, pues, una creencia, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? Que estamos sosteniendo, creyendo que nos va bien, pero en el fondo no queremos saber que realmente no va para ningún lado, y de repente nos cae el rayo y literalmente nos tira de la torre, ¿no? Claro, cuanto más altos estemos en la torre, peor es la caída, ¿se entiende? Entonces aquí viene a significar cómo el rayo, si queremos ascender en este viaje del Homo Deus, en algún momento es necesario que el rayo nos golpee.
¿Por qué? Porque tenemos que salir de la ilusión, de esas ilusiones que nosotros mismos nos creamos para no ver la verdad, para no sentir ese dolor muchas veces que produce la verdad, de que no somos quienes, no estamos siendo como realmente queremos ser, o no estamos viendo la vida que queremos vivir, ¿se entiende? O no estamos en el nivel de conciencia, no estamos tan despiertos como decimos que estamos o como nos gustaría que estuviéramos, ¿sí? Esto se entiende, ¿no? Es decir, llega un momento que el rayo nos golpea y nos saca de la torre directamente, literalmente, ¿no? Nos golpea duro y nos saca de la torre. Pero es un paso necesario. Si queremos seguir en el viaje del Homo Deus, en algún momento tenemos que bajarnos de esa torre que nos hemos construido. También la torre representa pues esa coraza, ¿no? Que nos hemos construido en base a creencias, a una identidad falsa, a un rol, ¿vale? Y bueno, por la hora que es, veo que es la última carta que me va a dar tiempo, yo creo que a presentar. Pero bueno, es bastante importante porque esta es la número 15, es la carta del diablo. ¿Sí? El diablo básicamente representa justamente al demiurgo. Bueno, es una representación de Satán que suele ser representado con cuerpo de... muchas veces con cuerpo de león. En este caso, pues, si os fijáis, tiene las garras, las patas de un león, aunque tiene ya las manos humanas. Y tiene una barba, ¿no? Y normalmente se viene representado con las alas del dragón y los cuernos también del dragón, ¿sí? Y en esta carta fijaros que aparece un hombre y una mujer, ¿no? Totalmente esclavizados, ¿no? Con unas cadenas al cuello que están sujetas a él. ¿Qué nos muestra esta carta del diablo? Pues nos muestra algo muy interesante, que es que el sistema, esto es muy interesante, ¿cómo funciona el sistema? Básicamente, el diablo lo que hace siempre es tentarte. Acordaros que Satanás lo que representa siempre es la mentira. Es el gran falsificador, porque no tiene existencia propia. Entonces, lo que hace básicamente es falsificar. Entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación es que nos vende una ilusión, nos vende que compremos una ilusión y con esa ilusión vamos a dejar de sufrir. Eso es básicamente lo que se llama hacer un pacto con el diablo. ¿Pero qué estamos hablando de eso? Pues cuando realmente nosotros dejamos de escuchar a nuestra verdad interior, dejamos de escuchar a nuestra alma y dejamos de conectarnos con nuestro dolor, porque el dolor es lo que nos va a mostrar el camino de la sanación y el camino de la verdad. Pero para huir de ese dolor, lo que hacemos es que aceptamos la tentación de Satanás, ¿no? Aceptamos ese pacto y vendemos nuestra alma. Y vendemos nuestra alma porque ¿qué nos ofrece Satanás? Pues Satanás a lo mejor nos ofrece un préstamo, nos ofrece, ¿se entiende? Una recompensa, ¿no? Un prestigio social o a veces una ilusión simplemente de riqueza o de poder, ¿no? Normalmente siempre nos va a ofrecer algo que no va a llenar nuestra alma. No seas tan malo, no seas tan malo. Que Satanás te está ofreciendo algo a cambio de salir en esta vida terrenal putrefacta y malévola que te han indicado. O sea, porque entregues un poquito el alma, no pasa nada. Claro. Sí, lo que pasa es que, fíjate, Xavi, fíjate que como nos han representado, la religión nos ha representado a Satanás como, ¿no? Como lo peor. Sin embargo, Satanás está metido en el sistema. Es lo más metido en el sistema que existe. O sea, de hecho, Satanás está arriba del todo, ¿no? Es la élite, básicamente. Que, pues ya lo vemos, ¿no? Compra voluntades, compra almas, compra... lo hemos visto, ¿no? Con todo este paso de la pandemia, etcétera. Cómo la gente se vende. O sea, dicen los periodistas, dicen lo que les pagan que digan y no hacen caso a su propia razón, a su propia verdad, ¿no? Eso es vender el alma realmente. Entonces, el precio a pagar es la esclavitud, porque cuando haces eso y te desconectas de tu verdad, ya no hay salida. Ya eres del sistema, ¿se entiende? Por eso hablamos de que quedas atrapado en el sistema. Entonces, hacer un pacto, no estamos hablando de estas cosas que la iglesia nos ha dicho, ¿no? De la ouija, no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Lo que yo estoy hablando es cómo cómo realmente la Matrix lo que te vende siempre es una ilusión de futuro, ¿sí?
Es decir, trabaja duro, trabaja todo el día para comprarte tu casa, ¿no? Tener una hipoteca, endeúdate y en el futuro serás feliz, por ejemplo, ¿no? Eso es un pacto con el diablo realmente. Porque tú no estás viviendo tu vida, tú no estás tomando decisiones propias, estás dejándote llevar por algo que te han vendido, que el sistema te ha vendido, como que es el camino de la felicidad. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Entonces el precio siempre a pagar es el que vemos aquí. Son los grilletes en el cuello. No por nada, sino porque es que dejas de existir, dejas de tener voluntad propia y pasas a ser gobernado por las creencias que son impuestas desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. La carta del diablo, del demonio, ¿no? Lo que os he querido mostrar básicamente es que es un camino, ¿no? Son los diferentes senderos, los 22 senderos, que nos muestran justamente el despertar de la conciencia, como dice aquí nuestra amiga María Rivas, el despertar de la conciencia, totalmente. El símbolo básicamente es algo que todos ya sabemos, o sea, todos lo sabemos, no hace falta, yo lo estoy diciendo aquí, pero es algo que todos sabemos en el fondo, y es que en esta existencia, en este cuerpo, estamos dormidos y tenemos que hacer despertar esa conciencia interior que permanece, ¿no? Dormida por las diferentes ilusiones y por las diferentes cosas que nos han programado, ¿no? Llámale creencias, llámale ego, llámale personalidad, como queramos llamarlo. Entonces es un proceso de despertar de la conciencia, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que se autodenomina como despierta, ¿no? Yo estoy despierto. Pues me hace un poco de gracia porque realmente todos estamos en el proceso del despertar. O sea, estamos en un proceso de despertar mientras estamos aquí en esta encarnación. Estamos en el proceso de despertar, ¿no? El otro día Xavi vio un vídeo que decía, no lo vi el vídeo, pero decía despertar despiertos. No, que despierten los despiertos. Era muy gracioso, ¿no? Y realmente ahí te rompo una lanza, porque en este trajín del despertar vuelve otra vez a haber desinformación. O sea, se coloca la chapa de guías de los despertares y ves desinformación por omisión, por tema, dijéramos, adrede, por falta de conocimiento incluso. A lo mejor las personas que están haciendo de terapeutas se lo creen y realmente están desviando una vez más del camino. O sea, una cosa son los que no se enteran de nada y otros los que se creen que se enteran, que se están enterando mal. Y aquí claro, la cosa todavía es más peliaguda, porque los que no se enteran de nada a lo mejor los puede reconducir, pero los que se creen que están en el buen camino... Sí, son más peligrosos, ¿no? Como decía... Allí en Montserrat, que nos encontramos, ves grupos, ¿no? Ves grupos. Claro, la gente que está por allí se supone que están en Montserrat porque están haciendo un seguimiento de algo, ¿no? De un despertar. Y ves grupos, me recuerda un poquito la vida de Brian. Que el pobre Brian no quería tener ningún seguidor y le tenían ahí los seguidores y luego habían 50.000 grupos allí delante de la fachada haciendo intentar despertar a la gente. Pues yo creo que los días 11 de marzo en Montserrat está allí la fachada de la vida de Brian, porque ves cada grupito que madre de Dios del amor hermoso. Y se lo creen, que es lo más peliagudo, ¿no? Que dices, madre mía. Y luego hay personas increíblemente fuertes que no les hacen ni caso, ¿no? O sea, es aquello de decir, esto es una locura total, pero total. Claro, ya no digo terapeutas que dicen ser de, por ejemplo, chamanes o historias y demás que son chipiritefláuticas, lo mínimo, historias y demás que arrastran otra gente y demás. La vida de Brian vivo y puro. Entonces... Claro. Eso que acabas de decir es muy interesante porque son los falsos profetas. A ver, falsos profetas, ¿por qué? No por nada, sino porque cada uno tiene que ser profeta de sí mismo. Es decir, yo, de hecho, todo lo que decimos es desinformación. Mira, esto es una cosa curiosa, porque yo mismo estoy desinformando. ¿En qué sentido? Que yo estoy transmitiendo, lo que he hablado es lo que yo he descubierto, ¿no? Lo que es mi verdad. Pero cada uno tiene que encontrar su propia verdad. En el momento en el que seguimos a alguien y nos tomamos muy en serio lo que dice, e incluso cuando pasamos nuestra propia verdad, nuestra propia intuición, la borramos, ¿no? Y hacemos lo que esa persona nos dice y todo, nos están desinformando, porque ¿qué significa desinformar?
cuando tú dejas de seguir a tu propio corazón, a tu propio maestro interno. Entonces yo considero que, claro, todos podemos compartir información, como estamos haciendo ahora, transmitir información, pero cada uno tiene que encontrar su propia verdad y su propia decisión. Como tú dices, estos grupos, en el momento en el que nos ponemos a seguir a alguien, como si fuera un gurú, un profeta, vamos mal porque estamos perdiendo nuestra verdad y nos estamos desinformando, ¿sabes? Porque esa no es nuestra información, es la información de otro. Yo conozco personalmente, yo diría que es el número 1 de allí, representación, ¿no? ¿Me explico? Piensa que los días 11 de Montserrat... ¿Y por qué el 11? ¿Por qué el energía. 11 de marzo? Eso no lo sé yo, Xavi, que es un día especial, el 11 de marzo. Sí, para los del Montserrat sí, porque es 11 de marzo y viernes. Los viernes y los sábados, como la gente en principio les es más facilitado poder acercarse a Montserrat, si más a más no llueve, pues es un día energético de encuentro y aprovechar la Pachamama. Aquí hay de todo en la Villa del Señor, ¿eh? O sea, aquí te puedes encontrar de todo. Y puedo romper una lanza a favor de un compañero, el Jaime, ¿vale? No voy a decir el apellido, pero bueno, todo el mundo lo conoce, que para mí es el representante número 1 en la actualidad de la inercia de los días 11. Luego se han provocado otras gentes que en un momento dado, pues bueno, naturalmente la montaña Montserrat es atrayente en muchos aspectos, meditativos y de cultura, dijéramos. Pero los del día 11 son del día 11. Y hay que tener un respeto, o sea, tú puedes tener tu inercia, yo tengo personalmente mi inercia de actuación, pero tengo un respeto por los que están en el día 11 de verdad, ¿vale? Los del día de verdad. Y Jaime, bueno, el pasado día 11 me contaba sus historias y yo le decía, digo, Jaime, que yo sé con seguridad que tú eres el auténtico relevo del día 11 porque has estado siempre ahí. Digo, la gente que se acerque debería saberlo, quiero decir, debería saberlo. Y ve gente que, bueno, que aparecen por allí con cosas raras, historias y demás, que bueno, que menos educación tienen de todo, ¿no? Y Claro. tienes que ir con muchísimo cuidado porque tienen ámbito de, no sé, deben tener un exceso de autopropulsión, bueno, algún defecto. Yeah. Y hay que tener respeto por la gente en general. Este sería el tema. Sí, los mercaderes del templo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te venden Sí. ahí colirio para el tercer ojo y todas esas cosas, ¿no? Así es. Bueno, pues estamos ya en el ámbito casi, porque nuestra transmisión tengo 55 minutos, ¿vale? Quiero decir, mientras no agotemos el 60, nos quedan unos 4 minutos, si quieres comentar alguna cosa. Pues sí, aprovecho, Xavi, que tengo esos últimos 4 minutos, si te parece, Sí. para hablar del taller que voy a estar dando el 21 de abril, si no me equivoco, la fecha, para que lo busque. Sí, jueves 29 de abril, de 6 a 10, un taller de 4 horas sobre este viaje del Homo Deus, de soberanía interior, ¿vale? El objetivo del viaje es dar herramientas prácticas aplicadas para que cada uno pueda ir, digamos, descubriendo internamente la soberanía interior. Yo lo que voy a proponer simplemente son desafíos, misiones, me gusta llamarlo misiones más que ejercicios, y luego cada uno lo puede aplicar en su vida y generar resultados, ¿no? Porque realmente es un camino que, aunque sepamos el mapa, como yo estoy aquí mostrando el mapa, ¿no? Como las diferentes etapas del camino, del viaje, por ejemplo, pero realmente si queremos caminarlo bien necesitamos pues ciertas herramientas, necesitamos también está bien contar con un guía, ¿no? Un seguimiento, pero es verdad que cada uno tiene que caminar el propio viaje. O sea, aquí no podemos caminar por otra persona, ¿no? Entonces, os animo a participar en este taller que estaremos dando de soberanía interior aplicada a la vida a través, como digo, de diferentes herramientas. Hablaremos del eneagrama, que es básicamente descubrir cuál es la trampa del ego, el arquetipo del ego, de tu propio ego. Hablaremos de técnicas como de polarizar la energía, en fin, que va a estar muy, muy interesante y muy aplicado porque yo estas herramientas realmente las saco sobre todo de la psicoterapia transpersonal. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta, entonces en consulta utilizo herramientas que vienen de la psicoterapia transpersonal. Y
Y ya está, pues esa es la parte de la presentación, así que bienvenidos, aquellos que queráis participar, os podéis poner en contacto con bueno, hay un link, ¿no?, para inscribiros. Yo soy Víctor Lucia, autorrealización, también podéis visitar mi página web o, bueno, o ponerse en contacto conmigo o con Xavi si os interesa Bueno, realmente. yo te avalo como persona, más a más eres una persona titulada universitariamente, pero más a más una buena persona. Lo digo porque al menos la gente que hay alrededor de mi equipo, y cuando digo mi equipo es el equipo que yo hago de presentador, intento avalarlos, ¿me explico? Personalmente. O sea, intento escarbarlos y tal. Y si en algún momento dejan de colaborar conmigo, puede ser por mutuo acuerdo o simplemente que no acabo de apreciar que sea todo lo correcto que es, dejará de estar conmigo. O sea, que las personas que están bajo mi ala es porque es así. Y tú estás bajo mi ala, Víctor Lucía. Te tengo mucho cariño y así lo promulgo a los compañeros que estáis en el chat, los que veis este directo, lo que escuchéis en el iVoox, estar con Víctor Lucía, estar atentos. Es una persona, un guía, un terapeuta, un hermano de luz. Y vale la pena cobijarse bajo su audiencia de speech, su audiencia de guía, su audiencia que por algo está en este mundo. No todo es casual. Víctor, pues nada Un más, placer. saludarte y agotaremos ya estos segundos para que no llegue a la hora y podamos colgarlo en Instagram también. Pues saludos a todos los que nos han escuchado y una vez más, gracias por darme el espacio, Xavi. La casa es tuya, la llave es tuya y naturalmente con mucho placer, orgullo y honor. Gracias, gracias, gracias. Y ahora pasaremos a cristales de protección. Chao, Víctor. Chao, chao.